quiero ir haciendo como una conexión con lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores. Hablábamos hace unas 4 semanas atrás, Elenita hablaba acerca de la condenación de este mundo, ¿verdad? Leíamos Juan 3:16, que dice la palabra que el Señor Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Una interpretación religiosa y legalista del ser humano es que a Él le toca condenar, a Él le toca juzgar. Y muchas veces nosotros tomamos el lugar de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios y determinar quién sí es apto para el reino y quién no es apto para el reino. Quién es apto para tener salvación y quién no es apto para tener salvación. Elenita a través de Juan 3:16, 17 y 18 nos hablaba acerca de la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Y lo que nos dice la Escritura es esto. El enfoque de estos versículos es esto. No es que Jesús vino a condenar al mundo, sino que justamente esa es la condenación del mundo, que teniendo la luz para poder caminar, la gente prefiere caminar en las tinieblas. Hemos venido hablando también en semanas anteriores acerca de vestirnos del nuevo hombre, de esta nueva vida que el Señor nos ha dado, lo importante que es todos los días nosotros vestirnos del nuevo hombre, no viciados de como el viejo hombre era, con amarguras, con odio, con temor, con infidelidades, con deslealtades. El fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor, el fruto de que yo me visto del nuevo hombre tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay una evidencia cuando la vida de Cristo opera dentro de nosotros. Hoy en día, y lo decía en semanas anteriores, es alarmante que dentro de las congregaciones hay muchos cristianos como seguidores, pero muy poca gente que ha nacido de nuevo. Y Jesús le decía a este hombre religioso, que vino a este hombre de gran respeto entre los fariseos, que vino de noche a él y le dijo que él sabía y reconocía que nadie podía hacer lo que él hacía, ni hablar como él hablaba con tanta autoridad y poder. Es decir, que algo dentro de él reconocía que él era el Mesías, que él era el Cristo que tenía que venir. Y es que podemos ser muy adeptos a una ideología, podemos ser muy simpatizantes a una manera de pensar, pero realmente cuando nacemos de nuevo, una vida nueva opera dentro de nosotros. No tenemos que esforzarnos, nos enseñaban el viernes en nuestra clase de discipulado, no tenemos que esforzarnos por dar un fruto. Yo escuché mucho, cuando yo era pequeño, yo escuchaba mucho a la gente decir, es que tienes que esforzarte en dar un buen testimonio. Cuando tú tienes una vida pegada a Cristo, no tienes que esforzarte a nada porque la misma vida de Cristo opera en tu vida. Tu vida es dirigida, tu vida es guiada por el Espíritu Santo. El peor problema del hombre es que todas las cosas lo quiere hacer bajo sus propias fuerzas, bajo su propio intento, y eso tiene que ver mucho con el antiguo pacto. Dios hizo al pueblo de Israel caminar bajo la ley. ¿Por qué? Porque era la manera de enseñarle a la humanidad que en sus propias fuerzas no podía, no lo lograría. Se necesitaba de uno que iba a morir en la cruz una sola vez y para siempre. Y por causa de ese uno, tú y yo hoy tenemos salvación. Por causa de ese uno, tú y yo hoy tenemos perdón de pecados. Por causa de ese uno, hoy tú y yo ya no tenemos que venir delante del Señor y presentar un sacrificio, porque el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario y fue el mejor sacrificio en toda la historia. Y hoy quiero hablarte acerca, de hecho le puse como título a lo que quiero hablar, de quién manda tu vida.
hay una respuesta a una frase, acá está Henry que no me va a dejar mentir de esto que voy a hablar, que está muy arraigada y muy acuñada a nosotros los mexicanos. Cuando alguien nos habla, respondemos inmediatamente, mande, o mande usted, o a sus órdenes. Cuando nosotros nos mudamos a vivir a otro país, estuvimos en Argentina, pues no es esta cultura. Me acuerdo que fue un choque cultural, tal vez no para nosotros, pero sí para mi hijo que estaba en la edad donde todo absorben, donde todo aprenden. Y nosotros desde chiquitos, nosotros siempre le enseñamos a responder diciendo cuando alguien le hablaba yo, le hablaba a su mamá o le hablaba a su abuelo y siempre decíamos, tienes que contestar, mande. Y de repente si no contestaba así como nosotros le estábamos enseñando, un jalón de oreja, ¿verdad? O un jalón de patico, no se contesta qué, se dice mande. A alguien le pasó esa, ¿verdad? A todos nos instruyeron de esa manera. Pero fíjese que somos creo que, no sé si en tu país se responde de la misma manera. Señor se dice, bueno, mira, va ligado a lo que quiero hablar. Y cuando nosotros llegamos a Argentina y la gente nos hablaba y decía, y nosotros contestábamos, mande, se nos quedaba viendo raro y decía, ¿por qué contestan mande? Y un día dije yo, a ver si me voy a poner a investigar por qué los mexicanos contestamos mande. Y pasó el tiempo, nos volvimos a México. Y pobre de mi hijo, ¿verdad? Una cultura, un choque de culturas, porque cuando llegamos, él ya se había acostumbrado a que todos sus compañeros no decían mande, sino simplemente contestaban qué, o simplemente movían la cabeza, o simplemente, bueno, una respuesta muy alejada del mande. Entonces, imagínese usted que todo el mundo le decía, ¿por qué no contestas mande? Y era un choque cultural ahí. ¿Sabe que hay muchas palabras que acuñamos aún dentro del cristianismo y que carecen de profundidad y carecen realmente de una vida en acción, de una vida que realmente tiene que ver con lo que la palabra del Señor nos enseña a hacer para poder vivir? Lo veíamos esta mañana en la clase, para poder vivir una vida no solamente en la voluntad del Señor, que lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar es vivir en la voluntad del Señor, sino una vida que al estar en la voluntad del Señor, dice la palabra, que Él da la paz a aquellos cuyos pensamientos permanecen en Él. Vivimos estresados, vivimos confundidos, vivimos con tantos alborotos dentro de nosotros, simplemente porque creo que uno de los problemas más grandes del ser humano es que nosotros mandamos en nuestra vida. Porque nosotros determinamos qué hacer y qué no hacer de nuestro futuro, de las decisiones que vamos a tomar. Pero la nueva vida de Cristo tiene que ver con un gobierno absoluto de la voluntad de Dios en nuestra vida. Otra vez, voy a retomar las palabras que decía Elenita. La condenación del mundo no es Dios castigando al que no le obedece. Porque la gente tiene este concepto: se enfermó porque no obedeció al Señor. Vive esto porque no obedeció al Señor. Mire, el mundo, o mejor dicho, las consecuencias tienen que ver con nuestras decisiones, sí. Pero la gran noticia que usted y yo tenemos es que el Señor envió a su Hijo, a Jesús, para que todos fuéramos salvos por Él. Para que en medio de la aflicción, en medio de la angustia que a todos nos toca vivir, no la caminemos sin esperanza, no la caminemos sin tener esa esperanza viva en nuestro corazón. Hablaba yo esta semana con una persona y le decía, esa persona me decía, es que no tengo ni sueños, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro. Pensaba en algún momento en terminar el otro, estas situaciones que tengo pendientes, pero no tengo esperanza. Claro, porque el mundo, como consecuencia, su misma condenación es no tener esperanza. Pero aquellos que hemos conocido la salvación del Señor,
Aquellos que hemos conocido el gran amor del Señor, por más difícil que sean las circunstancias que tú y yo estamos viviendo, podemos saber dentro de nosotros que hay un futuro y una esperanza que fue pagada en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. Que no estamos solos, que no caminamos como personas sin tener un sentido, sin tener un rumbo. Hay un destino, hay un lugar a donde todos apuntamos, que es la plenitud de Cristo en nuestra vida. Por eso la pregunta que yo te hacía esta mañana o esta tarde: ¿quién manda nuestra vida? ¿Quién me manda a mí? ¿Quién decide qué hacer o no hacer? ¿Quién decide qué decisiones voy a tomar o no? Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9. Le voy a leer dos versiones. Le voy a leer primero la versión Nueva Internacional, que dice de la siguiente manera: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Para esto murió Cristo Jesús y volvió a vivir. Escuche esto: para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Quiero que note conmigo estas dos declaraciones. Primero comienza diciendo, la otra versión que le quiero leer, que es lo mismo, solamente que en otras palabras, dice: sea que estemos vivos o sea que estemos muertos. Hay una afirmación que hay aquí, dice: somos del Señor. Yo le quiero preguntar esta tarde a usted: ¿a quién le pertenece? ¿De quién es su vida? Tal vez de una manera práctica podemos decir: pues yo le pertenezco a mi esposa, porque si no me va mal, ¿verdad? Yo le pertenezco a mi esposo. O los hijos podrán decir: yo le pertenezco a mi padre, a mis padres. Pero lo que esta parte de la Escritura afirma es que usted y yo, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que tenemos una nueva vida operando dentro de nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos al mundo de las tinieblas, ya no le pertenecemos a los ambientes espirituales que operan en este mundo, sino ahora usted y yo somos del Señor. Yo no sé usted, pero yo no le pertenezco a este mundo. ¿Sabe que es difícil muchas veces mirar a la gente que tiene años en el evangelio, teniendo miedo de los poderes del infierno, de los poderes satánicos, y le tiene mucho más miedo? Viene la gente y dice: pastor, es que ¿qué cree? Que encontré una bolsita con sal en mi casa. Usted le pertenece al Señor, usted es del Señor, y ninguna cosa, dice la palabra del Señor, que nada puede prevalecer contra su iglesia, porque somos de Él. Pero esto comienza aquí. Mi vida, mi casa, mi familia, todo lo que yo soy deja de ser de mi propia pertenencia, deja de estar bajo la influencia de aquello que no es Dios, para someterse a la voluntad de aquel que tiene un futuro y una esperanza para mí. Lo hablamos tanto, lo decimos mucho, que la salvación es una de las mayores cosas. Yo por eso constantemente le pido a los muchachos que vuelvan a poner este símbolo, porque solamente es un símbolo de la cruz en este lugar, para que recordemos de dónde el Señor nos sacó. Leíamos las semanas anteriores que estábamos sepultados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 8 dice esto, ¿verdad? Pero una vez que vino el Señor, Él nos posicionó, Él nos cambió de lugar, de las tinieblas a su luz admirable, y ahora estamos sentados a la diestra, estamos junto con Cristo, gobernando en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1 versículo 3. Pero caminamos muchas veces en la vida errando. ¿Sabe por qué? Porque recibimos la salvación, pero nos falta la profundidad de poder conocer cada vez más y más qué conlleva esta salvación tan grande.
Y a veces nos quedamos cortos y vivimos tanto tiempo en temores, en miedos, en angustia, en ciclos de vida en donde es repetitivo, como si fueran bucles, lo decía en semanas anteriores o en meses anteriores, donde pareciera que ya pasamos por ahí, ya nuestro corazón una vez más ya había pasado por ese lugar y nos desanimamos y nos ofendemos y comenzamos nosotros a caminar como el pueblo de Israel por el desierto durante 40 años en un camino que los historiadores varían mucho en el tiempo que realmente se tenía que llegar. Algunos dicen que 40 días. Lo que más se repite es que el camino que tenían que haber llegado de donde estaban a la tierra prometida era de 40 días y tardaron 40 años. Un pueblo, dice la palabra, duro de servicio, un pueblo necio, un pueblo que quería hacer lo que quería hacer, aún viendo la mano del Señor, aún viendo al Señor obrar en su vida. Pero una vez que tú y yo experimentamos la vida nueva del Señor, pasamos de muerte a estar en vida, de estar separados de Dios a tener una comunión con Él, de tener vacíos en nosotros que nada ni nadie los puede llenar. Que ni el mayor éxito de este mundo, ni el reconocimiento más grande en tu trabajo lo puede llenar, porque puede ser por un momento. Un día eres útil, mañana ya no vas a ser útil. Y te pueden reemplazar. Pero hay una plenitud que recibimos cuando recibimos esta vida nueva. Que no importa que estemos en persecución, que no importa que estemos en tribulación, como dice el apóstol Pedro, que no importa que estemos en angustia. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, que no importa que nuestros cuerpos pareciera que se van desgastando continuamente. Y sí es cierto, la edad pasa. Los cuerpos comienzan a envejecerse. Pero dice la palabra del Señor que cuando recibimos la vida nueva, hay una vida en el interior que se va renovando todos los días. ¿Sabe? Porque este cuerpo un día tiene que perecer, pero nosotros no estamos para ser eternos en esta tierra, sino estamos para vivir una eternidad con nuestro amado, con nuestro Señor, con aquel que creó el universo para vivir toda una eternidad. Estamos unidos a Él, estamos juntos en este propósito eterno en Cristo. Hemos sido pasados de la condenación a ser justificados por la fe, como dice Romanos también. Hemos pasado a ser santificados por medio de la obra de Cristo y tantas realidades que operan en nuestra vida que sabe, el plan y el propósito del Señor es que usted pueda experimentar cada día su gracia y su misericordia. Pero este versículo que acabamos de leer no debe llevar a algo en cuenta. Y este versículo específicamente nos enseña que pertenecemos al Señor, que somos del Señor y que antes de ser nuestro Salvador, Él es Señor de nosotros. Él es nuestro Señor. Es decir, aquel que le damos la autoridad sobre todo, no solo una parte, no parcialmente, sino sobre todos los aspectos de nuestra vida. Quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y habla en este orden este versículo. Dice la Escritura así: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro, dice, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas que podemos tener por seguro en nuestro corazón es que el Señor ama ser nuestro Salvador, ama ser tu proveedor, ama ser tu sanador, ama ser tu protector, ama ser el que te levante el ánimo cuando estás desanimado. Y todo eso el Señor le gusta que usted y yo lo podamos experimentar. Pero sabes, Él se entregó porque quiere que tú y yo reconozcamos
en nuestra vida su señorío sobre nosotros. Su señorío. Por eso yo estoy en desacuerdo con ese cantante que dice que basta solamente una experiencia religiosa. Porque a veces nos conformamos con esto, con la experiencia religiosa. Con que el Señor un fin de semana me toque, con que cuando vengo con la pila desgastada, cuando vengo ya con la pila, con la reserva, vengo a una reunión y el Señor toca mi vida y es como si la pila se me volviera a recargar y salgo con ánimo de este lugar. Pero vuelvo otra vez la siguiente semana o el siguiente mes. Pero cuando conocemos el señorío del Señor sobre nuestra vida, Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Oiga, mire, yo no sé usted, pero a mí me encantaría que me dieran el mapa de la ruta de mi vida, que yo sepa qué va a pasar la siguiente semana, sobre todo cuando tengo tanta intriga, sobre todo cuando tengo tantas dudas en mi corazón, cuando no estoy con la incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Oiga, algo que tendría que darnos paz y esperanza es que el Señor afirma esto. Esto dice la palabra del Señor: yo, el Señor, afirmo esto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El problema es que peleamos tanto, como nos mostraban con Suriel y con Gustavo. Peleamos tanto por querer nosotros gobernar nuestra vida. Peleamos tanto por nosotros tomar nuestras propias decisiones, aunque en el interior de nuestro corazón sabemos que por más que queramos remendar los asuntos de nuestra vida, es insuficiente. Necesitamos el gobierno del Señor sobre nuestros corazones. El Señor nos dio una palabra al equipo de servidores que tiene que ver con estar disponibles y dispuestos. Tomamos referencia de este joven rico y creo que es la mejor historia que nos puede dar una referencia de cómo Dios quiere gobernar y cómo quiere mostrarse en nuestra vida. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 10. Es una historia que le hemos leído muchas ocasiones, en este año en muchas ocasiones. En el versículo 17 al 23. ¿Sabe que esta historia creo que marca mucho de lo que usted y yo muchas veces nos encontramos en esta buena intención? Y digo que es una muy buena intención de poder agradar al Señor. Pero otra vez tengo que decir esto. ¿Sabe que por la obra de la cruz ahora nuestro trabajo no es intentar agradar al Señor, sino complacer su corazón, que hay una diferencia enorme? Porque querer agradar al Señor tiene que ver con mis esfuerzos y el complacer su corazón tiene que ver con mi obediencia. Y si hay una finalidad a la cual cada uno de nosotros tenemos que llegar y caminar, es esta: complacer el corazón del Padre. Cuando el Padre vio a Jesús siendo obediente, y dice que Él se acercó a donde estaba Juan el Bautista, y vino con Juan el Bautista y con los discípulos que estaban ahí alrededor de Él, y dijo: yo necesito ser bautizado. Juan el Bautista contestó lo siguiente y dijo: ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres aquel, el Mesías, del que yo he estado hablando durante mucho tiempo? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: porque nos conviene que obedezcamos como el Padre lo ha establecido. Quiero decirte esto, querida familia: no es por la conveniencia de ninguna otra persona, no es por la conveniencia de los pastores, no es por la conveniencia de la iglesia, no es por la conveniencia de nadie más. A ti y a mí de manera individual nos conviene obedecer al Señor, porque sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos para nosotros, sino nos llevan a conocer cada vez más y más su perfecta voluntad en nuestra vida. Jesús
se humilló. Jesús tomó forma de siervo y era conveniente que pudiera obedecer. Y yo lo decía hace un momento con esta historia del joven rico. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta intención de querer agradar al Señor, pero con nuestro propio esfuerzo? Y yo siempre creo lo siguiente: cuando nosotros peleamos y luchamos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, el Señor espera hasta que no tengamos ni una sola de nuestras fuerzas. Por eso en Isaías dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, porque sabe dónde entra el Señor en escena cuando usted y yo nos damos por vencidos y decimos: no puedo más. Yo ya lo intenté, yo ya lo hice, yo ya quise. Ahora necesito que el Señor realmente sea eso: el Señor de mi vida, el Señor de mi casa, el Señor de mi familia, el Señor de mi diario vivir. Henry nos decía que en su país, cuando uno contesta a una persona, se le dice Señor. Y todo, cuando lo buscamos una raíz, debe de tener un sentido de por qué contestamos de esta manera. Pero sabe que nosotros hemos, sobre todo en nuestro lenguaje, en el español, hemos degradado tanto la palabra Señor. Ahora vamos a ver un poco sobre la definición de esta palabra. Pero cuando le decimos nosotros a Dios Señor, estamos reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas, sobre todo aquello que nosotros pensamos en algún momento tener control. Dice Marcos capítulo 10, verso 17 al 23, dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo. Yo puedo mirar un buen ánimo en este hombre, contento. Dice: y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para que herede la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, y ese es Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, honra a tu madre. Versículo 20 dice: Maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Jesús mirándolo, mire qué interesante, dice: y Jesús mirándolo lo amó. No lo enjuició, lo amó. Y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él afligido, mirando alrededor, pero él afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Pero Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. ¿Qué fue lo que no hizo entrar, o qué fue lo que no hizo a este muchacho, a este joven, ser un discípulo de Jesús? Muchos han dicho que su dinero. De hecho, muchas doctrinas y muchas enseñanzas acerca del dinero se ha sacado. Y usted va a encontrar en el cristianismo dos posiciones: la gente que dice que los que tienen dinero no pueden tener la sensibilidad de conocer al Señor, y aquellos que dicen que ser pobre no tiene que ver con conocer al Señor, porque el Señor es rico y abundante. Y nos peleamos en tantas cosas que pierden el significado real de lo que Jesús quería enseñarnos. No era lo que poseía este joven, era que tenía capturado su corazón. Era que es aquello que era su Señor en su vida. Y yo creo que es una buena pregunta que cada uno hoy nos podremos hacer: ¿qué es aquello que está enseñoreando mi vida que no es Dios? ¿Qué es aquello que no me permite entregar realmente mi vida al Señor? ¿Qué es aquello que solamente yo, en mi interior, ni siquiera mi esposa, ni siquiera mis hijos, ni siquiera mis pastores saben, pero que no me está permitiendo ser enseñoreado por el Señor, por Dios? Como lo he dicho en ocasiones anteriores, creo que la actitud de este joven era buena. Le había encantado la onda de los discípulos, le había encantado
los milagros que hacía Jesús, le interesaba. De verdad, no era como los fariseos que dice la palabra, que se acercaban y se juntaban en las plazas y en las sinagogas para escuchar. ¿En qué se equivocaba para arremeter contra Jesús? No, este joven había algo que lo traía a Jesús, había algo que lo hacía simpatizante de lo que él estaba predicando, de lo que él miraba a través de Jesús. Por eso dice que corrió, había emoción en su corazón. Pero quiero decirte esto, para obedecer al Señor, la emoción no basta, no es suficiente. La emoción un día se te va a acabar. ¿Se acuerda que hace unas semanas atrás Elenita predicaba acerca de que Dios no nos pidió pasión? Porque la pasión es una emoción, un sentimiento que tarde que temprano se te acaba. Lo que el Señor pide de nosotros es permanecer en Él, aunque ya no tengamos la emoción y la pasión como al principio. Este joven vino contento, vino emocionado, le dijo con entusiasmo: Señor, por favor, yo te quiero seguir. Yo lo decía en el principio de año acerca de esta historia. Yo me imagino que en su mente, en buena voluntad, en una buena intención, vino con el Señor y dijo: bueno, yo veo que todos sus trayectos no los hacen en carreta, sino los hacen caminando, no tienen dónde dormir. A lo mejor en algún momento escuchó a Jesús cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su sien, las aves y las zorras tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su sien. Y dijo: no, pues yo tengo la solución. Jesús, a donde tú vayas a predicar, cuenta con un hotel. Jesús, si tienes que irte de una ciudad a otra, ya no vas a tener trayectos largos. No te preocupes, porque yo voy a poner carretas para ti, para tus discípulos. Y él se imaginó servir al Señor a su forma y a su manera. Y quiero decirle esto, querida familia: ¿cuántas veces nos pasa esto? Queremos seguir al Señor a nuestra forma y a nuestra manera. Queremos servir y seguir al Señor como nosotros queremos, bajo nuestras condiciones. En ningún momento yo veo en este versículo un acto de Jesús de condenación con este hombre. De hecho, me encanta. Y cuando yo lo leía, esta parte, mi corazón se estremecía, porque dice que lo miró y lo amó. Yo quiero imaginarme esta mirada tierna de Jesús diciendo: lo que hay en tu corazón, lo que tú deseas en el corazón es bueno, pero te es necesario una cosa: dejar todo aquello que está gobernando tu corazón para que yo pueda gobernar tu vida. Hace muchos años escuché la historia de una trampa que ponen en los lugares, no recuerdo el país específicamente, pero donde tratan de cazar los monos. Usted sabe que los monos en algunos lugares se convierten también en un alimento, ¿verdad? Yo no sé si yo sería capaz de comer un mono, ¿verdad? Me gustan los chapulines, los escamoles, todo lo que es mexicano, pero no sé si un mono me gustaría. Pero dice que para atrapar a los monos, dicen que le ponen la comida que a ellos les gusta, en una jaula. Y en estos días estoy recordando que veía una trampa similar a esto que le voy a mostrar, o que le voy a ilustrar a la imaginación. Y esa trampa ponen lo que atrae al mono, lo que le gusta comer, de tal manera que el monito mete la mano, y cuando mete la mano, la mete vacía. Busca la manera de meter la mano, mete la mano, pero cuando agarra lo que quiere, trata de sacar la mano, pero no la puede sacar porque está aferrado a aquello que él agarró, lo que le llamó la atención. Quiere salvar su vida, pero no quiere soltar su premio, su presa. Y creo que muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros en el caminar en la voluntad del Señor. Queremos que nos vaya bien, queremos que el Señor bendiga nuestro trabajo, queremos todas las recompensas del cielo, pero no queremos soltar aquello que nos está haciendo daño. Y damos vueltas en el bucle de la vida una y otra vez. Una y otra vez. Jesús miró a este joven y lo amó, como tantas y tantas veces nos mira a nosotros.
y nos ama. No hay pecado tan grande en tu vida que pueda dejar que el Señor, o que haga, mejor dicho, que el Señor te deje de amar. No lo hay. Pero nosotros queremos aferrarnos en caminar bajo nuestras propias decisiones. Queremos aferrarnos en querer aparentar ante este tiempo. Lo he dicho en otras ocasiones, pero esta temporada de que nos toca vivir es una temporada de demasiada apariencia. Pablo le decía a Timoteo que iba a haber en los últimos tiempos, iba a haber apariencia de piedad. Y hoy las redes sociales son la mejor fuente de apariencia. Queremos vivir una vida de apariencia, tomando lo que nos gusta, pero no dejando que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas. Nos ama, nos ama. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Y sabe, ¿cuántas veces el corazón del Señor se contrista porque Él sabe lo que ha depositado en tu vida? Él sabe lo que ha puesto y Él sabe que Él te ha escogido para caminar en su propósito eterno, en el propósito eterno de Cristo. Pero damos vueltas en la vida, vueltas y vueltas, como este joven. Juan capítulo 13, versículos 13 y 14. Juan 13, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: ustedes me llaman maestro y Señor. Escuche esto. Y tienen razón, porque lo soy. Dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Esto me hace pensar en lo siguiente, familia. A Jesús le podemos llamar Señor, pero no meramente ser un alumno de Él. A Dios le podemos decir: Jesucristo, tú eres el Rey, pero tal vez vivir lejos de su soberanía, de su gobierno sobre nuestra vida. Jesús le respondió a este joven con otra pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Nadie más bueno sino solo Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo: si me estás llamando bueno, quiere decir que me reconoces como Dios bueno. La bondad de Dios es uno de los principales preámbulos para la obediencia. El siervo de la parábola que estamos leyendo, de Mateo 25, tiene un mal concepto de su Señor y eso lo llevó a una rebeldía pasiva. ¿Qué es lo que dice Mateo 25, versículos 24 y 25? Pero cuando se presentó el que había recibido 1000 monedas, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, difícil y áspero, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Escuche esto, versículo 25 dice: y como tuve miedo, fui y escondí tus 1000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Quiero que vea conmigo, y estamos entrando a la parte final, esta percepción que muchas veces tiene la gente, como este jornalero. Yo te conozco. Yo he escuchado que eres un Dios duro. Yo he escuchado que eres un Dios. Lo he dicho en tantas ocasiones. Cuando usted busca una definición de Dios en las redes sociales, en el internet, usted va a encontrar un dedo apuntando al mundo, destrucción, fuego, el universo en una explosión y tantas cosas distorsionadas de quién es Dios. Cuando no nos hemos dado el paso a atrevernos a conocer al Señor, hay muchas ideas en nuestra mente, como este hombre dice: yo te conozco. No lo conocía realmente, tal vez de oídas había escuchado esto. Yo te conozco, que eres un ser duro, que eres un hombre duro, difícil.
Este hombre creía que conocía a su Señor, pero en realidad no lo conocía. Tenía una relación superficial con Él, como muchas veces nos pasa a nosotros. Tal vez el amo sí era estricto, pero también era bueno y demostró lo bueno cuando multiplicó a aquellos que habían multiplicado los talentos que les había dado. Quiero ir cerrando esto porque nos va a llevar a un mayor entendimiento de nuestra relación con Dios. Si queremos rendirnos sin reservas al Señor, necesitamos reconocer diariamente su señorío sobre nuestra vida. Señor, yo no puedo. Señor, yo he querido con mis propias fuerzas, pero se me acaba. Señor, yo tengo que reconocer que hay otras cosas que gobiernan mi vida, hábitos, pasiones que, como veíamos la semana pasada, luchan entre sí mismas. La carne y el espíritu no se llevan y están peleando una y otra vez, y uno jala para un lado y el otro jala para el otro. La palabra del Señor dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará. Humíllense. Este joven salió corriendo, triste, decepcionado, porque no sabía que lo que le esperaba después era mucho mejor que sus riquezas. Termino diciendo esto, querida familia: ¿por qué cosas estás gastando hoy tu vida? ¿Por qué cosas estás dejando que tu vida tome el destino? ¿Quién te manda? ¿Quién te gobierna? ¿Quién toma la decisión sobre tu destino? Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Él te dice esta tarde: yo tengo un futuro y tengo una esperanza. Tu futuro está en mis manos. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Antes de seguir cantando, yo quisiera que ahí en donde tú estás, eso es muy personal, eso es algo solamente entre tú y Dios, entre yo y Dios. Yo sé que el Espíritu Santo, y esta es una verdad porque el Espíritu da testimonio de esto, está removiendo tantas cosas dentro de nosotros. Tal vez tú hasta el día de hoy, como yo, tal vez también hasta el día de hoy, hemos vivido en la línea como este joven rico. Nos gusta todo lo que tiene que ver con lo que hace Jesús. Nos emociona cuando hace milagros. Nos emociona cuando en una reunión hermosa nos toca y terminamos en el piso. Nos emociona cuando vemos señales, prodigios. Pero tal vez mi vida sigue siendo gobernada por las pasiones de este mundo. Tal vez mi vida sigue siendo gobernada, guiada por mi ego, por mi propio yo. Esta tarde, ahí en tu lugar, dile al Señor: sé tú mi Rey, sé tú mi Señor. Toma autoridad sobre mi vida, enséñame, Señor. Tal vez me he sentido sabio en mi propia opinión. No quiero, como hemos visto estos días en los grupos de vida,
No quiero escuchar a la sabiduría, no quiero escuchar el consejo. Pero esta tarde rendimos nuestra vida a ti, Señor. Que tu vida fluya en nosotros. Que no sean las reglas de qué hacer y qué no hacer, Señor, sino sea una vida que fluya, que fluya. Que cada cosa que haga, lo haga en el pleno conocimiento de que toda mi vida glorifica tu nombre, Señor. Que mi vida no te da gloria solamente a través de una canción, a través de una alabanza, Señor, a través de la música. Que mi vida te glorifica los 365 días del año, las 24 horas del día. Que mi vida, Señor, es una expresión de gracia, de amor, Señor. Que cada lugar a donde me paro, que cada lugar a donde voy, Señor, la vida de Cristo se hace manifiesta en mi vida. No porque tengo que gritarle al mundo: ¡hey, soy cristiano!, sino porque la gente puede mirar en mí que hay uno más fuerte que yo, que hay esperanza en mí, y esa esperanza salta, brinca para aquellos que están a mi alrededor. Señor, esta tarde te decimos: sé tú el Rey, sé tú el Señor de nuestra vida. Puedes decirlo una vez más: Jesucristo es Rey.